George Orwell, un conocido periodista, pero sobre todo escritor, entre otras obras, 1984 es quizás la más emblemática. Fue él quien dijo que la historia la escriben los vencedores. A menudo la versión que escuchamos de los hechos del pasado tiene que ver con el relato de aquellos que ganaron. Obviamente se está refiriendo en asuntos de guerra, pero también sucede en otras instancias de la vida. Normalmente la historia de nuestra vida a menudo la recordamos y la registramos en sus momentos bonitos. Si no, noten un ejemplo, vean sus redes sociales, vean nuestras redes. Ahí uno registra la historia, pero la historia bonita, la versión bonita. El día del cumpleaños, el día que nos graduamos. La foto del 24 de diciembre era toda la familia a menudo alrededor del árbol de Navidad. La del 31 de diciembre, una foto familiar, por supuesto, los que vinieron a la iglesia, acá en la iglesia, los que estaban en su casa, por supuesto, en la sala de su casa, celebrando en familia. Y eso está bien. No estoy diciendo que esté malo, no, está bien. Pero es como la tendencia natural del ser humano contar la historia a partir de las victorias. Sin embargo, también hay otra versión de los hechos, y es la parte de los fracasos, de las derrotas. Hay un libro a propósito que le da título al mensaje de hoy, La visión de los vencidos, así se titula. Es un libro que relata la historia de la conquista española en México, pero contada por los indígenas a través de diálogos, pinturas, poemas y cantos. Básicamente es otra versión de aquellos hechos, porque al menos en este caso, a menudo lo que tenemos es la versión de los que ganaron. Pero ¿cómo se vivió aquello desde la palestra de los que perdieron, de los que salieron derrotados? Y cuando acaba un año, a menudo uno se pregunta, ¿qué le hizo el Señor a usted? Y de pronto sale alguno que te dice, Dios me sanó, yo estaba enfermo y ahora estoy sano. Y yo tenía una deuda y Dios me ayudó a salir de la deuda. Mi familia estaba destruida y se está restaurando poco a poco. Mi esposa no quería saber nada de mí y hoy al menos contesta mi llamada. Con mis hijos no me hablaba y hoy me hablo. Yo tenía una adicción y hoy lo estoy dejando. Y está bien, son por supuesto obras que el Señor ha hecho en la vida de la mayoría, ¿sí o no? Dios ha hecho cosas buenas. Sin embargo, hay otro grupo de personas que no se sienten tan vencedoras al terminar un año. No sienten de que Dios haya hecho algo de forma tan particular o genial como en el caso de otras personas. Terminan el año y lo que recuerdan del 2022, por ejemplo, es miedo, que vivieron con confusiones, que vivieron con enojo, con tristezas, con derrotas, con fracasos, con preguntas sin respuestas, con enfermedades que no sanaron, con familias que siguen igual de rotas, con sueños que siguen igual de enterrados, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces aquí al menos a mí me surge la necesidad de hacerles algunas preguntas a ustedes. Y justamente al arrancar el año, ¿cómo está su vida a nivel emocional y a nivel espiritual? ¿Cómo están sus proyectos? ¿O cómo estuvieron? Arranquemos por ahí. ¿Cómo estuvieron en el 2022? ¿Consiguió trabajo? ¿O sigue metiendo papeles? ¿O siguió metiendo papeles? ¿Se siente amada? ¿Se siente amado? ¿Se siente aceptado? ¿Se siente aceptado? ¿Ama usted más el 2021 de lo que fue el 2022? ¿Siente que el año pasado, después de todo, no fue tan bueno? A lo mejor no al nivel de lo que otras personas cuentan. ¿Se arrepiente de algunas decisiones que tomó? ¿Siente que está viviendo las consecuencias de aquellas malas decisiones? ¿Cómo está su paz? ¿Pudo dormir tranquilo? ¿Ha dormido tranquila? Mucha gente cuenta de que Dios le liberó de deudas, pero y usted de pronto estará peor. Siente que el asunto va
cada día empeorando un poco más. ¿Qué tan cerca se siente de Dios? ¿Se siente hoy más cerca que antes? ¿Está igual? ¿Está estático? ¿O ha venido retrocediendo en su relación con Dios? ¿Siente que está huyendo de Dios en lugar de estarse acercando un poquito más? Cuando ora, ¿siente que su oración atraviesa el techo de su casa y que literalmente llega al trono de la gracia del Señor y su clamor es escuchado? ¿O todo lo contrario? No es tan escuchado como yo quisiera, o al menos me parece que no soy tan escuchado. Quiero darle un ejemplo bíblico acerca de esta versión de la vida, la versión de aquellos que no se sienten tan vencedores. Y permítame, por favor, ilustrárselos con el caso del pueblo de Israel en aquella época en la que nace el profeta Jeremías. Si tienen la Biblia, por favor, vaya conmigo a un libro cuyo nombre no suena tampoco muy alentador, Lamentaciones. En el capítulo 3, versículo 8. Por más que grito y pido ayuda, Él se niega a escuchar mi oración. Está diciendo esto Jeremías, un hombre de Dios, por supuesto, y refiriéndose a Dios. Por más que grito y pido ayuda, Él se niega a escuchar mi oración. ¿Cuántos de pronto sintieron que el 2022 fue justamente así? No me digan amén, ¿verdad? Pero de pronto se podrán sentir identificados con Jeremías. Siguen leyendo el versículo siguiente y notarán lo que continúa hablando. A cada paso me pone tropiezos y me hace perder el camino. Digo, si ustedes le preguntan a Jeremías en esa etapa de su vida, ¿cómo estuvo su año? Y a lo mejor no tendrá muchas cosas buenas que contarnos. Él te va a decir, bueno, mi testimonio es el siguiente, mis hermanos, amada iglesia de Osana, quiero decirles que Dios puso tropiezos en mi vida y me hacía perder el camino a cada paso. Eso no suena como que muy inspirador, al menos no en apariencia. Y sigan leyendo, por favor, más adelante, versículo 44. Te envuelves en una nube para no escuchar nuestra oración. Ya es alguien que está desahogándose con Dios, sintiendo que Dios no solamente no lo escucha, pareciera que se le está escondiendo. No está tan interesado en escuchar el clamor o la voz de sus hijos. Ahora, el contexto se los cuento rápido solamente para que no lo malinterpreten el texto, pero básicamente era una época donde Israel se estaba portando mal, como a menudo sucedía en aquella época, y Dios usa a Jeremías como un profeta, como un instrumento para tratar de hacerle entender a su pueblo de que tiene que corregir sus pasos y por supuesto arrepentirse de sus malos caminos y volver al Señor. De otra manera, lo que les vendría es la conquista del imperio de Babilonia. Y si han leído la historia, sabrán de que definitivamente Israel no hizo caso a la advertencia de Jeremías y al final se hizo lo que ninguno quería, que Babilonia conquistara a Israel y se les viniera un tiempo de cautividad. Es en ese momento cuando Jeremías comienza a clamar pidiendo de que Dios les saque del problema, pero en realidad ellos mismos se habían metido por una serie de malas decisiones. Ese es el contexto un poquito de lo que está aquí hablando Jeremías. El tema, sin embargo, para mí es el siguiente. ¿Qué hago si la versión del año pasado no parece tan victoriosa como la cuentan algunos? Y aunque me encantaría con fe estar declarando que lo mejor está por venir, en el fondo todavía lucho internamente con una serie de ideas que se me convierten en un obstáculo para creer de que este año será mejor, será bueno. Y aunque hay una parte de mí que quiere creerlo, hay otra parte de mí que sigue pensando de que va a ser igual, que después de todo en la vida la voy a seguir remando contra la corriente. Y ahí es donde muchas personas se pueden encontrar, particularmente al inicio de un año, donde sienten de que solo cambió de día. Ayer fue domingo 31, hoy 1 de enero, pero la vida en realidad sigue siendo igual. Lo que cambió es el calendario, en lugar de ser 2022 es 2023, pero la vida, en mi caso, sigue justamente igual. ¿Qué hago si me siento así? ¿Qué hago si pienso eso? ¿Qué hago si de pronto la versión de mi vida no es tan, repito, victoriosa como la cuentan otros? Déjeme darles solo 2 consejos. Y el primero va para aquellos, el primer consejo va para aquellos que
que saben que el 2022 no estuvo bien, pero que en el fondo, si son honestos, reconocerán que no estuvo bien por malas decisiones que yo tomé, por cosas que yo no hice bien, por rutas que tomé que jamás debí de haber tomado. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer si ese es mi caso? Número 1, asumir responsabilidad. Noten lo que dice Pablo en la carta a Efesios, en el capítulo 5, verso 15. Vivan la vida con el debido sentido de ¿qué? De responsabilidad. No como aquellos que no conocen el significado de la vida, sino como aquellos que lo conocen. Mis estimados, la honestidad es lo primero que Dios espera de mí para poder guiarme al cambio. Lo primero que yo requiero en mi vida es reconocer de que yo he metido las de andar y que si mi versión de vida no ha sido tan buena, ha sido porque yo no he tomado decisiones correctas. Entonces tengo que entender de entrada que la culpa no es de nadie. La responsabilidad está directamente en mí. Un amigo suele decir esto: es más fácil y conveniente pensar, el diablo metió la cola, a decir, yo metí la pata. Noten la lógica que él estaba expresando ahí en esa frase. Es más fácil decir que el año pasado estuvo mal porque el diablo se levantó en contra mía. Es conveniente muchas veces porque no me hace sentir tan culpable. Cuando en realidad lo correcto sería decir, yo no tomé una buena decisión. No administré bien mi dinero. No hice caso al consejo. No estuve dispuesto a seguir las directrices de las Escrituras. En realidad no me esforcé tanto como debí de haberme esforzado. Me desenfoqué en un momento y no volví jamás a volverme a enfocar. No fui tan disciplinado como debí de haberlo sido. Y etcétera, etcétera, etcétera. Otra vez, es más fácil y conveniente pensar, el diablo metió la cola a que yo metí la pata. ¿Quieren un ejemplo clásico? Tendríamos que regresarnos a los orígenes de la humanidad. ¿Recuerdan a Adán y Eva? Cuando toman del fruto prohibido y Dios les dice qué hicieron. ¿Qué le dice a Adán? ¿Y la mujer? Y la mujer no se iba a quedar callada tampoco. Y el animal ese, la serpiente. Entonces noten que desde los orígenes de la humanidad pareciera que el diablo tiene que acarrear con toda la culpa de nuestras desgracias. Y no siempre, a veces, ¿saben? Yo me imagino de pronto al diablo diciendo, espérate, yo soy malo, pero ahí vos te metiste solo. Eso es responsable. Ahora, en todo caso es oportunista y por supuesto aprovecha la ocasión para meterle un poquito más leña al fuego. Pero no es apropiado, no es maduro, no habla de un crecimiento espiritual el no asumir responsabilidad. ¿Y por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué cuesta tanto asumir responsabilidad? Me gustó lo que dijo alguien: dejamos de ver nuestros errores cuando nos enfocamos en los errores de los demás. Mientras siga viendo lo mal que se comportan otros, lo mal que hacen otros, difícilmente voy a poder enfocarme en lo mal que yo estoy haciendo las cosas. Oh, Jesús lo dijo de una forma, por supuesto, más bonita. Mientras siga viendo la rama que está en la vida de otra persona, no me voy a fijar en la viga que está en mi propio ojo. Es muy difícil. Una señal de madurez, mis estimados, es aprender a asumir responsabilidad de nuestros actos. Ese es de entrada un principio inalterable. Ahí es también cuando comenzamos a crecer. Noten lo que dijo el escritor del libro de los Hechos, el doctor Lucas, en el capítulo 3, versos 19 y 20. Cambien su manera de pensar y de vivir. Vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. Entonces, y noten la promesa, el Señor les mandará la época que Él ha predicho. A ver, yo entiendo que en nuestra cultura cristiana, de manera efusiva, solemos
gritar o declarar o expresar, manifestar con nuestra voz que los próximos tiempos que se vendrán serán buenos. Y eso está bien, lo entiendo en el contexto en el que muchas veces nosotros lo expresamos. El tema es que es una expresión incompleta si no va acompañada de lo primero que por lo menos acá menciona el escritor Lucas en el verso 19. Cambien su manera de pensar y de vivir. Entonces, vuélvanse a Dios y Él perdonará sus pecados. ¿Para qué? ¿Cuál es la consecuencia de estas decisiones? De cambiar forma de pensar, de volverme a Dios una vez más en comunión, para que el Señor mande una época que Él ha predicho. Serán tiempos de alivio y ¿qué? Y renovación. Les enviará al Mesías a quien Él escogió, es decir, a Jesús. Para que venga el tiempo que definitivamente uno quiere. Ese tiempo, ese 2023, donde uno se mira renovado, con paz, durmiendo con tranquilidad. A lo mejor rodeado siempre de las mismas situaciones difíciles, complejas, pero diciendo, Señor, tengo paz, porque te tengo a ti, porque el mayor regalo que he podido recibir fue en la cruz del Calvario, cuando tú moriste por mis pecados y al tercer día resucitaste. Y esa resurrección es una promesa de que yo también en algún día voy a resucitar y estaré contigo por la eternidad. Y lo que hoy estoy viviendo es una leve, breve tribulación momentánea, que mañana será algo glorioso. Amén. Asumir responsabilidad es lo primero. Lo segundo y lo último que les quiero compartir. ¿Qué sucede si la versión de mi vida no es tan victoriosa? Reevalúa tus expectativas. Muchos se sienten fracasados porque entienden el éxito de forma equivocada. Muchos se sienten fracasados porque entienden, ahí dice entiendo, en realidad se entiende, el éxito de forma equivocada. Es decir, el 2022 quizás no fue lo que quisiste, pero no significa que estuvo mal necesariamente. De pronto uno no valora las cosas de la manera apropiada y por eso muchas veces uno se frustra, porque simplemente no aprecia los temas en los que Dios estuvo involucrado, porque de pronto uno solamente se sentiría bien si se hubiesen cumplido algunas expectativas que yo tenía y a lo mejor las expectativas no eran las correctas y por lo tanto me voy a sentir mal si mi expectativa estaba equivocada. Yo necesito, por lo tanto, reevaluar mis expectativas. ¿Qué es lo que realmente tengo que esperar en este 2023 para decir en diciembre de este mismo año que el año fue bueno? ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que pasar en la vida de cada uno de ustedes para terminar diciendo fue un buen año? ¿Qué tuvo que haber pasado? Es más, retrocedamos al 22. ¿Qué tuvo que haber pasado en el 2022 para llegar a la conclusión de que fue un buen año? Piensen un poquito. ¿Qué faltó? En el caso de aquellos que dicen, si hubiera pasado esto, el año hubiera sido perfecto. Piense en eso. ¿Qué faltó? ¿Salud? ¿Dinero? ¿Trabajo? ¿Un sueño por cumplir? ¿Un objetivo por alcanzar? ¿Qué faltó? ¿Qué hace falta? Una relación, casarme, tener hijos. ¿Qué faltaría realmente? Ahora pregunta, ¿qué sucedería? Y no estoy diciendo que va a pasar, pero ¿qué sucedería si esas expectativas nunca se cumplen en su vida? ¿Significa que estoy destinado al fracaso siempre y por siempre? ¿O será que estoy esperando que la vida sea satisfactoria, pero de formas equivocadas? Y ahí es donde, por ejemplo, a mí me encanta la perspectiva que tenía Pablo cuando conoce a Cristo. Pablo dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, verso 7, gracias a lo que Cristo hizo por mí. Noten esto. Noten cómo comienza. Gracias a lo que Cristo hizo por mí. Esto de entrada deja establecido
qué es lo que tiene que suceder en el corazón de una persona para poder comprender las cosas de una forma distinta. Ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Pero para que yo no considere las cosas de la misma forma, algo Cristo tuvo que haber hecho en mí. Algo. De otra manera, será difícil que yo logre reevaluar las expectativas de mi vida, que yo logre valorar las cosas de una forma distinta. Versículo 15 del mismo capítulo 4. Y si alguno de ustedes piensan de manera diferente, hasta eso les hará ver Dios con claridad. Para darles un ejemplo, para ser más puntual todavía, ¿qué es un milagro para ustedes? ¿Qué sería un milagro? ¿Cómo definen un milagro? Porque a menudo termina un año, escucha uno testimonios de gente que Dios le hizo un milagro. Y efectivamente así sucedió. Dios le sanó, Dios le levantó de una cama de un hospital, etc. Pero ¿qué es un milagro en realidad? ¿Es solamente eso? ¿Es que de pronto estás con $50,000 en deuda y de un día para otro alguien aparece y te lo paga? ¿Eso es un milagro? Sí, claro, eso es un milagro. Porque ¿dónde aparece gente con tanta plata para regalar, no? Pero ¿es solamente eso? ¿Un milagro? Note lo que las Escrituras nos pudieran enseñar acerca de lo que es un milagro. Que Dios me ha llamado primero. Eso es un milagro. Que haya determinado perdonarme. Y luego que entiendo quién soy, que Él me haya querido perdonar, eso es un milagro. Que no tomase en cuenta mis pecados, que anulase el acta de decretos contra mí, que abra mis ojos a su santa palabra y pueda entender lo que antes no entendía, que habitare en alguien como yo, que Dios habite en mí. Mis amigos, eso es un milagro. Que considerara usarme a mí. Eso es un milagro. Que manifieste su gloria a través de mí. Es un milagro. Y sobre todo que sea Él quien me llame hijo. Ese es un milagro. No es solamente cuando te levanta de la cama de un hospital. Es que te pueda decir Él, entra confiadamente al trono de mi gracia. Tú eres mi hijo. Eso es un milagro, considerando quién soy yo. Tendríamos que aprender a redefinir algunas palabras. Un amigo que a propósito se congrega acá en la iglesia, publicó creo que ayer o antier en una de sus redes que su hijo, que creo que tiene 2 o 3 años, no estoy tan claro de la edad, me parece que son 2 años, la ha visto bastante malito de salud el niño. Lo hospitalizaron y lleva 3 días en el hospital. Desde el 24 de diciembre el niño, si no mal recuerdo así lo decía en la publicación, no había podido ingerir alimentos por causa de una infección estomacal. Y ayer que leía su publicación, él decía que para él el milagro es que su hijo el día de ayer pudo tomar sopa en la cama de un hospital. Porque después de algunos días de no consumir nada, un milagro es una cucharadita de sopa. Que claro, cuando uno lo compara con lo que otras personas de pronto han vivido, uno dirá una cucharada de sopa en comparación con un muerto que se levanta, me parece que hay una enorme diferencia. Y dependiendo de los zapatos de quien está viviendo el milagro. Y dependiendo. Y ahí es que me doy cuenta que tengo que aprender a reevaluar mis expectativas.
A lo mejor el 2022 no estuvo tan mal y ustedes creen que estuvo mal. A lo mejor no estuvo tan mal. A lo mejor no sucedieron las cosas que quisieron, que es distinto, pero no estuvo mal, porque Dios les sigue amando, porque Dios siguió siendo bueno con cada uno de ustedes, porque Dios siguió mostrando su gracia en su vida. El tema es que esto no siempre lo ubicamos en el lugar que corresponde, porque parece que no es suficiente. Lamentaciones 3, versículo 39 y 40, y con esto ya voy a ir cerrando. Siendo el hombre un pecador, ¿de qué se queja en esta vida? Noten Jeremías, siendo un hombre un pecador, ¿de qué se queja en esta vida? Reflexionemos seriamente en nuestra conducta y volvamos nuevamente al Señor. El mismo Jeremías, pero ahora en el libro que lleva su nombre, lo dijo de esta forma, en el capítulo 31, verso 28. Y así como me ocupé de ellos para arrancar y destruir, y arruinar, derribar y afligir, como de pronto muchos sintieron el 2022, también me ocuparé de ellos para construir y plantar. Palabra del Señor. Porque aunque las cosas no sucedan como yo quiero, de todas formas Dios está sembrando semillas en mi corazón para que se construya lo que Él quiere. Y la única forma en que vamos a sentir de que esto realmente es satisfactorio es cuando alineemos nuestras expectativas con las que Él tiene. Solo ahí. Ahí se van a dar cuenta que a veces Dios opera de forma inmediata en algunas situaciones y a veces en su soberanía quiere llevarlo poco a poco. Porque se lo he dicho en el pasado, Dios no está más interesado en nuestra comodidad como sí en la formación de nuestro carácter. Más que interesado en una vida próspera, al menos como lo entiende la sociedad, está interesado en una vida que refleje a Cristo. Es una obra que toma tiempo, que duele, porque al igual que a algunos árboles, a veces hay que podarlos para que vuelvan a florecer. Y la poda duele. Y quizás el 2022 fue un tiempo de poda para algunos. Y cuando uno es podado, el árbol no se mira, por supuesto, frondoso, puesto que acaba de ser podado. Es natural que aparentemente no tiene la belleza que tenía cuando tenía tantas ramas. Pero denle un tiempito, porque luego de la poda, el árbol va tomando la forma que el jardinero le ha querido dar. Y es lo mismo que ha sucedido con su vida. Lo está podando. Duele, de seguro. Probablemente quisiera que se levantara de la cama del hospital, pero Dios dice, celebra una cucharadita de una sopa, porque eso también es un milagro. Celebra eso también. Y solo entonces la visión de la vida va a cambiar. Ya no es la visión de los derrotados, de los vencidos, sino de aquellos que saben que la voluntad de Dios sigue siendo buena, agradable y perfecta. Amén. Cierre sus ojos, por favor, por unos segundos.